bienvenidos. Este es el video número 16. Vamos a seguir analizando el libro de las leyes. Tenemos Éxodo, Levítico y Deuteronomio. No vamos a ver números. Y estamos hablando sobre el impacto de estos libros en el nuevo pacto. Y entonces estamos comparando lo que vamos a ver en estos libros con lo que fue logrado en la cruz. Y cuando hablamos del nuevo pacto, porque es importante entender el antiguo pacto para poder ver exactamente lo que Cristo logró para nosotros en la cruz. Y en esto obviamente hemos platicado sobre varias cosas como la Trinidad. Y yo sé que hay controversia en cuanto a esto en algunos grupos de cristianos, según. Y entonces vamos a hablar sobre esto después. Pero quiero tocar el tema un poquito esta mañana porque para entender lo que Cristo hizo en el nuevo pacto, tenemos que entender el pacto que Dios hizo con Israel y que solamente hay uno que puede llenar este pacto o cumplir con este pacto, y es Dios o Israel. Y entonces Dios tuvo que venir en forma corporal y cumplir con el pacto, todo lo que requiere la ley, para poder librar su gente de las consecuencias de la ley, de no cumplir con la ley. La consecuencia, como sabemos, que es la muerte. Y entonces, como voy a hablar mucho más sobre la Trinidad en otra serie, yo quería presentar esto ahorita para darles tiempo para pensar en el pacto. Es por eso que estamos estudiando todo esto, porque cuando hablamos del antiguo pacto y nuevo pacto, tenemos que ver el vínculo entre los dos y por qué lo que Cristo hizo en la cruz fue tan importante. Y por qué es Dios que tenía que hacer lo que es la obra en la cruz, cuando hablamos de la Trinidad. No voy a entrar en la plática ahorita sobre la palabra y cómo no se encuentra en las escrituras y etcétera, etcétera. Pero yo creo que sobre estos próximos videos que vamos a empezar a ver la importancia. Como dije en el principio, miramos el pacto que Dios hizo con David y Abraham, y en estos pactos Dios solamente hizo el pacto él solo, entonces no dependía del hombre. Pero en el pacto con Israel en el monte Sinaí dependía de los hombres. Y miramos en el último video, en capítulo 19 de Éxodo, que Jehová echó la cimentación del pacto que iba a hacer con Israel y empezaba a presentar a Israel este pacto de que si ellos cumplieron con su parte, Dios también iba a cumplir con su parte del pacto. Y entonces, y como miramos como este pacto era muy diferente a los otros pactos que ya mencioné. Y entonces, y entendemos que el pacto que miramos en Deuteronomio, Éxodo, Deuteronomio y Levítico va así: si ustedes cumplan con esto, yo Jehová voy a hacer esto. Entonces, dependía de dos lados. Y miramos en el versículo 8 en Éxodo 19 que todo el pueblo como una dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. En este momento entraron en un pacto con Jehová, juraron diciendo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No parte, no 90%, sino todo. Entonces, quiere decir, si no cumplieron con una u otra cosa, quebraron el pacto. Y terminé la semana pasada hablando sobre el hecho de que la desobediencia de Israel fue ordenado desde la fundación del mundo y que también
era parte y es parte del plan de Jehová, y de esto no hay ninguna duda. Y esta mañana vamos a platicar de algunas cosas que son pruebas de esto, que Dios ordenó la desobediencia de Israel desde la fundación del mundo. Entonces, antes de hablar sobre esto, vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, gracias por prestarnos esta mañana, esta media hora, para estudiar tu palabra a profundo, a ver la importancia de las Escrituras en la vida de nosotros hoy en día, en 2023. Y que estas cosas son tan importantes para ayudarnos a no solamente entender lo que sucedió en la cruz, sino apreciarlo y obedecer los mandamientos que nosotros hemos recibido bajo el nuevo pacto. Padre, entendemos que sin el Espíritu no es posible seguir en el camino estrecho. Entendemos que sin el Espíritu es imposible reconocer nuestra necesidad de la salvación, de arrepentirnos, de caminar en el camino estrecho. Y te damos gracias porque la obra en la cruz lo hizo posible para nosotros estar en tu familia y andar en el camino estrecho y algún día estar en tu presencia para toda la eternidad. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho para tu familia. Ayúdanos a entender estas cosas. Abre nuestros ojos y nuestro oír para poder comprender las cosas que estamos estudiando. Te lo pido todo en el nombre del Mesías, Yeshua, lo que nosotros llamamos Jesús el Cristo, y es en su nombre que te lo pido. Amén. Muy bien. Ok, como dije, hay pruebas de esto, del hecho de que Dios ordenó desde la fundación del mundo que el hombre desobedeciera. Y entonces, como prueba de esto, primero, y no voy a entrar mucho en el hecho de que Dios hizo al hombre de tierra corrupta. Esto lo sabemos por comparar Génesis capítulo 1, los versículos 1 y 2, con Isaías 45, 18, y entendemos que cuando Satanás tocó la tierra, la corrompió. Y entonces este es obvio, y cuando Dios hizo el hombre de esta tierra, el hombre fue destinado desde este momento a desobedecer. Y entonces otras pruebas que tenemos, vamos a Génesis capítulo 6, el versículo 3, dice, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y entonces el hecho de que el hombre es carne es el problema. La carne, porque es corrupta, solamente desea hacer lo que la carne desea, sus concupiscencias. Brincamos al versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente el mal. Y recuerden, estamos hablando de Adán y Eva y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. No estamos hablando de otras naciones. Estamos hablando de familia, de la primera pareja que Dios creó. Y entonces cuando miramos esta palabra designio, es la palabra yetzer, viene de yatzar y habla de formar, como el alfarero forma el barro. Entonces todo lo que el corazón pensó, todo lo que fue formado en el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces no hay nada bueno en el hombre,
por eso cuando llegamos al libro de Deuteronomio, Dios desde el principio dijo que tenía que circuncidar el corazón. Sin la circuncisión de un corazón de piedra, el hombre nunca puede, porque está en la carne, nunca puede obedecer. Es imposible obedecer sin obra de Jehová en el corazón. Y hay un remanente en el Antiguo Testamento, como hemos visto, que recibió esta circuncisión. Y entonces, pero sin esto no hay posibilidad. Vamos a brincar al versículo 7. Aquí nos dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Esta palabra arrepentir no es una palabra, es un sonido. Si estudian esta palabra en el hebreo, es una palabra que describe un sonido como un así. Y entonces, pero Dios estaba frustrado con la magnitud de maldad en el hombre. Pero quiere decir que Dios no sabía que iba a pasar, que fue una sorpresa. Obviamente no, porque si fue una sorpresa, Dios no es omnipotente, omnisciente y no es Dios. Entonces, obviamente Dios ya sabía lo que iba a pasar porque lo había ordenado desde el principio. Aparte, se tiene que preguntar, ¿quién puso el árbol en el jardín? Y al poner el árbol, creemos que Dios de verdad, Jehová Elohim, de verdad pensaba, oh no, Adán no va a desobedecerme, él va a seguir todas mis palabras. Dios no es un tonto, el hombre sí. Entonces, miramos, vamos a brincar al versículo 13, en el mismo capítulo, versículo 13. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces, aparte de las 8 personas de la familia de Noé, Jehová Dios destruyó todo y todos, no dejó nada. Entonces, hay que preguntar, ¿se debe creer que al mandar a Noé, al multiplicarse de nuevo, cuando cayó en la tierra seca, que Jehová había olvidado cómo es el hombre? Pues obviamente no, Dios ya lo sabía. También tenemos que preguntarnos que tal vez esta vez Dios pensaba que las cosas saldrían de otra manera, tal vez dándole a Noé y su familia un nuevo principio, que todo iba a ser diferente que al principio con Adán y Eva. Pues obviamente no. Dios ya había ordenado toda la historia del hombre desde la fundación del mundo. Esto lo sabemos porque lo hemos leído en muchas partes de las Escrituras y en específico al fin en el libro de Apocalipsis dice que hay grupos de personas que tienen sus nombres en los libros que van a ir al infierno y sus nombres fueron escritos desde la fundación del mundo, igual como los que fueron predestinados a tener sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y entonces, Jehová no es como el hombre que se olvida y al contrario, como el autor de Hebreos nos recuerda, dice, porque Dios no es injusto para olvidar. Entonces, Dios no olvida, no, cuando Noé empezaba a multiplicarse, él y su familia de nuevo, Dios no había olvidado de lo que había pasado anteriormente. Entonces,
cuando llegamos a este pacto con Israel en Deuteronomio, es imposible creer que Dios esperaba de Israel que iba a cumplir, como ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Dios no lo creía porque Dios ya había ordenado que ellos fallaran en su parte del pacto. Entonces, cuando hizo este pacto, se entiende que no puso confianza en Israel, que ellos iban a cumplir con su parte. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio 4:25. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 25. Aquí dice, porque Dios ya hablando sobre estas cosas dice, cuando hubiereis engendrado hijos y nietos y hubiereis envejecido en la tierra y os corrompiereis. Notan esto, este no es Dios diciendo que tal vez, Dios está proclamando, van a corromperse. Y hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios para enojarlo. Y entonces aquí miramos que fue ordenado. No es algo que fue una sorpresa a Jehová. Lo había ordenado. Y entonces notan el versículo 26. Dice, otra vez este es Moisés hablando, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis totalmente destruidos. Y entonces aquí lo miramos que sin duda desde el principio fue ordenado que ellos iban a quebrar su parte del pacto. Vamos a brincar a capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, el versículo 14. Y otra vez, he hablado de estas cosas en un video anterior, creo que es video número 59, más a profundo hablé sobre esto. Pero aquí en 17:14, cuando hubiereis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la posiereis y habitaréis en ella, y dijereis, pondré rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Mire, aquí está proclamando que al entrar ellos van a pedir ser como las otras naciones, pero ya tenían un rey, es Jehová. Dice en versículo 15, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero que no se aumente caballos ni haga volver el pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino. Entonces pueden seguir leyendo, pero el punto es esto. Sin duda pondrás por rey sobre ti. Entonces, ya lo miramos, Deuteronomio 17, antes de entrar en la tierra nueva, estaba proclamando que ellos iban a fallar. Vamos a capítulo 31, 16 al 19. Capítulo 31, 16 al 19. Aquí nos dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ellos, y me dejará, y quebrantará mi pacto que he concertado con él. Entonces estamos
o se puede pensar que aquí Dios está diciendo quizás o tal vez. No, Dios está diciendo este es lo que va a pasar porque Dios ya lo había ordenado que sea así. En 17, y mi furor se encenderá contra ellos en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y muchos males y angustias vendrán sobre ellos y dirán en aquel día, ¿no nos han venido estos males porque no está nuestro Dios en medio de nosotros? Y yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces, sin duda, este es el plan de Jehová, fue ordenado por Jehová y ellos van a cumplir con lo que Jehová ya ha propuesto en su corazón. Esto lo sabemos sin duda. Entonces, vamos a ver otra prueba. Vamos a Ezequiel 20. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, vamos a ver que Dios les dio malos estatutos. Estamos en 20, 25 y 26. Y aquí nos dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Noten esto, es Dios que lo hizo. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos a fin de que supiesen que yo soy Jehová. Entonces, Jehová aquí diciendo que les iba a dar malos estatutos a propósito, con el propósito de contaminar sus ofrendas. Y entonces aquí miramos el cumplimiento de lo que miramos ya en el libro de Deuteronomio. Cuando brincamos al Nuevo Testamento, vamos a Judas, el libro de Judas, y vamos a ver en el versículo 4 aquí, notamos algo que Judas dice, hay ciertos hombres que han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Noten aquí, dice, fueron desde antes ordenados para esta condenación. Ha sido así a través de toda la historia del mundo, desde la fundación del mundo. Entonces, no hay ninguna duda que todo esto no solamente es parte del plan de Jehová, sino que Él lo había ordenado para que sea así. Tenía un plan de hacer este pacto con Israel, que Israel iba a quebrar su pacto y que Él iba a venir en forma corporal para cumplir con su parte del pacto. Él tenía que hacerlo, Él mismo, porque es Él que hizo el pacto con Israel, nadie más. Entonces, no importa si Israel había visto la temerosa gloria de Jehová o no, cuando ellos se acercaron al monte. Recuerden, todos fueron asustados por lo que miraron y dijeron a Moisés, no, tú hablas con él. Y entonces ellos, no importa todo esto, todavía iban a desobedecer porque eran hombres en la carne. De hecho, vamos a volver a Génesis 6:3. Génesis capítulo 6, el versículo 3. Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne.
Yo quiero comparar esto con Romanos capítulo 8. Hay algunos que me han escrito, como he dicho en el pasado, que me han escrito diciendo que Pablo es un mentiroso, que debemos echar todo lo que él escribió en el Nuevo Testamento fuera y no confiar en sus palabras. El problema con esto es que la mayoría de sus palabras son cosas que podemos confirmar por leer el antiguo pacto. Y entonces este es uno. Vamos a Romanos 8 y leemos aquí en los versículos 3 al 8. Dice, y recuerden lo que Dios dijo en Génesis 6, 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Otra vez, aquí, otra prueba que fue imposible para Israel cumplir con su parte del pacto. Cuando ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne, piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal, notan, este es tan importante. La mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Todos los hombres antes del diluvio andaban en la carne. Dios lo dijo. Dios hizo el hombre de tierra corrupta. El hombre por su corazón iba a pecar. No había otra respuesta del hombre. Por eso Adán y Eva pecaron contra Dios. Por eso todos sus descendientes, aparte de un remanente que Dios había cambiado sus corazones, y lo mismo con Israel. Miramos en 1 Corintios capítulo 10, Pablo repitiendo lo que pasó en Israel, que Dios mató a toda una generación en el desierto. Entonces, ¿por qué? Por su incredulidad. No confiaron en la palabra de Jehová porque eran hombres en la carne. Entonces, otra vez, el versículo 6. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aquí lo miramos, ni tampoco puede. Entonces, si volvemos a Deuteronomio, a Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y miramos el pacto, desde el principio fue ordenado porque el hombre es carne y como dice aquí, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y entonces, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, Dios cuando hizo pacto con Israel, Dios, porque había ordenado todo esto, sabía y ordenó que Cristo viniera al mundo para cumplir con este pacto de parte de Israel, porque no fue posible de otra manera. Entonces, espero que ustedes me entiendan y pueden ver todo esto, porque es muy, muy importante a lo que nosotros vivimos hoy en día. Entonces, cuando seguimos mirando en Éxodo, en los capítulos 20 al 23, tenemos una lista de las leyes, los mandamientos que ellos deben seguir, pero no podían seguir. Recuerden, acabamos de leer esto, no podían seguir porque andaban en la carne. Entonces, cuando ustedes leen todas las leyes, pregúntense, ¿es posible para nosotros aún cumplir
con todo esto? Yo sé que no. Es imposible. Es por eso, otra vez, que Cristo vino y fue a la cruz para cumplir con todo esto. No para borrar la ley, sino para cumplir con la ley, como nos dice en el Nuevo Testamento. Entonces, al final del capítulo 23 en Éxodo, vamos a ir a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Y vamos a ir al fin de este capítulo porque hay algunas cosas aquí que quiero que ustedes vean, porque miramos aquí que en este capítulo vemos los artículos del pacto en forma simple. Otra vez, Jehová repite a ellos, si ustedes hacen esto, yo haré esto. Entonces vamos a leer del versículo 20 al 33. Aquí nos dice, he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino, yo te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Voy a volver a platicar sobre este versículo, pero notan que este ángel dice, él no perdonará vuestra rebelión. Vamos a hablar de esto, pero quiero que ustedes estén pensando en lo que dice aquí en el versículo 21. 22. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos. Recuerden, ellos ya habían dicho, todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Y él está diciendo aquí, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, ateo, fereceo, cananeo, a heveo y al jebuseo, y a los cuales yo destruiré. Dios dijo, si me obedecen, yo voy a destruir todos sus enemigos. No te inclinarás a sus dioses. Pero ¿qué acabamos de leer en Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 31? Ya ellos sabemos que antes de entrar, Dios dijo que iban a inclinar sus corazones a otros dioses. Pero aquí tenemos parte de este pacto simple que Dios estaba haciendo con Israel. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás enteramente sus estatuas. No lo hicieron, pero este fue parte del pacto. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero ya sabemos que dijo Moisés, sin duda ellos van a pedir otro rey, sin duda dice. Y entonces, ¿por qué? Porque andaban en la carne. Versículo 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde tú entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eché fuera al heveo, cananeo, a eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta
y se aumentan contra ti las bestias del campo. Entonces iba a ser un proceso, pero Dios iba a echar delante de ellos todos sus enemigos, pero tenían que cumplir con su parte del pacto. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Y yo fijaré tu término desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el río, porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Recuerdan el pacto que hizo con Abraham acerca de la tierra. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Bueno, antes de volver al versículo 20 y 21, creo que aquí vamos a terminar. En el próximo video voy a hablar sobre este versículo 20 y 21 y hablar sobre este ángel. Y quiero mostrarles lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Bueno, por mientras es todo. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.